A continuación, Diplomacia en Directo. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Diplomacia en Directo, un programa de enfoque y reflexión sobre la vida y el comportamiento internacional del Ecuador y la comunidad de naciones, con la conducción del embajador Edwin Johnson. Diplomacia en Directo. Hoy día tengo el privilegio de la presencia de una personalidad ampliamente conocida en el país y fuera de él. Honra este programa al haber aceptado la invitación que le hiciera a Jorge Ortiz García, compatriota ampliamente conocido no solo en el Ecuador, sino en el resto del continente y aún más allá. Me sobrarían palabras, por lo que pasaré de inmediato a conversar con él y proponerle que lo hagamos alrededor de cómo ve él ahora al mundo contemporáneo, teniendo en cuenta que el tiempo que hemos vivido nos ha transportado por diferentes etapas, sobre todo aquella que deviene de la Segunda Gran Guerra, cuando el mundo se polariza y establece dos grandes influencias en 1945, frente a la cual se yerguen distantes entre sí los Estados Unidos de América por un lado y la otra la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la URSS. Y digo, lo vivimos y lo palpamos porque la vida nos dio esa oportunidad de constatar los avatares que se vivieron a lo largo de más de 40 años, a lo que se dio en llamar la Guerra Fría. Y no quisiera tomar más tiempo, sino antes bien ofrecerle la palabra a Jorge para que nos diga cómo ve ahora él lo que habíamos visto cuando el resto de países independientes reaccionan al tiempo que establecen una posición de reacción a esta bipolaridad, cuando en Bandung, en Indonesia, se concreta el llamado no alineamiento, ideado por tres grandes líderes que no querían comprometerse con las superpotencias. Hablo de Sukarno de Indonesia, Tito de Yugoslavia y Nehru en la India. Estos tres líderes a los que se uniría también ese valioso e indiscutible mandatario egipcio Gamal Abdel Nasser, que significó el establecimiento del movimiento no alineado, sobre el cual no quiero decir ni una palabra más. Hablo entonces de 1961. Por favor, Jorge, adelante. Muchas gracias, Edwin. Sí, yo creo que el tema del no alineamiento ha vuelto hoy a ser un tema de conversación, cuando ya parecía un tema absolutamente superado cuando terminó la Guerra Fría en 1989, la caída del mundo socialista, la caída del muro de Berlín. Pero claro, hoy, cuando el mundo otra vez se vuelve bipolar, ¿no?, con los Estados Unidos al frente de un bloque y la China al frente de otro, otra vez nos encontramos con una especie de lógica de Guerra Fría. Dos bloques enfrentados con dos sistemas políticos distintos. La democracia occidental, capitalista, capitaneada por los Estados Unidos y la Unión Europea, y el bloque, digamos, en que encabeza la China, que más bien es un bloque todavía no muy conformado ideológicamente, pero sí países alguna de cuyas guías fundamentales es el antiimperialismo. Entonces empieza a hablar del no alineamiento. Pero tú recordabas con mucha precisión, Edwin, aquello que ocurrió en Bandung, en Indonesia, cuando se formó el movimiento de los no alineados. Pero fue una cosa efímera. Cuando surgió el no alineamiento, era porque, claro, parecía que la guerra caliente, después de esa Guerra Fría, era inevitable. En algún momento la rivalidad entre los dos bloques, que se volvieron bloques militares, la OTAN por un lado, el Pacto de Varsovia por el otro, esa rivalidad iba a devenir tarde o temprano en una guerra caliente, en un enfrentamiento armado. Y entonces muchos países se sintieron en la obligación de decir: yo no pertenezco ni al un bloque ni al otro, por lo tanto, si hay una guerra no me tomen en cuenta para nada, y por lo tanto yo no puedo ser sujeto de ataques ni de ningún tipo de retaliaciones. Correcto. Porque no pertenezco a ningún bando. Y ese momento parecía una posición lógica, aunque tenía un problema
técnico de por medio, tecnológico de por medio, es que si hubiera habido en realidad una tercera guerra mundial, un enfrentamiento entre el occidente y el oriente, hubiera sido un enfrentamiento atómico y ningún país se hubiera librado de las consecuencias de la radiación, porque hubiera sido un intercambio de bombas atómicas que pudo incluso haber puesto en peligro la supervivencia de la especie humana sobre el planeta Tierra. Pero claro, rápidamente la Unión Soviética se encargó de alguna manera de penetrar el movimiento no alineado. Y ese no alineamiento inicial, ese de Nehru, de Tito, de Sukarno y de Nasser, pues que era un alineamiento genuino, era un no alineamiento, valga la redundancia, era un no alineamiento no alineado, eran países que no pertenecían a ninguno de los dos bloques, pero rápidamente los penetraron. La primera reunión, la de Bandung, fue en el año 55, 20 años después, en 1975, el movimiento no alineado estaba claramente alineado detrás de la Unión Soviética, y vimos así con esa resolución, si no me equivoco, de la 3379 de las Naciones Unidas, que condenó a Israel y condenó al sionismo como una forma de racismo y lo equiparó nada menos que al sistema de apartheid de Sudáfrica. ¿Cómo no? Ahí se vio que el no alineamiento no era tal, era un no alineamiento bastante alineado. Claro, desgraciadamente, así es, ciertamente, tú lo planteas. Y claro, 4 años después de esta decisión de las Naciones, de esta resolución de las Naciones Unidas en el 75, en el año 79, Cuba, nada menos que Cuba, fue elegido presidente del movimiento no alineado. No alineado, claro, me acuerdo, totalmente así es. Claro, que era ya ni siquiera guardar las apariencias, porque para 1979 tropas cubanas luchaban guerras soviéticas. Claro. Estuvieron en Angola, estuvieron en Mozambique, estuvieron en el Cuerno del África, en Etiopía, en Eritrea. Entonces, evidentemente no era nada no alineado ese movimiento capitaneado por Fidel Castro, que era un hombre dependiente de la Unión Soviética. La Unión Soviética tenía un subsidio de muchos miles de millones de dólares anuales para ser sostenible o para sostener la economía socialista cubana, que era insostenible, que era una economía absolutamente ineficiente y no productiva, dependiente de un solo producto, que era la caña de azúcar, con los vaivenes correspondientes. Entonces el movimiento no alineado se pervirtió, se volvió un movimiento no alineado, alineadísimo, y perdió sus esencias. Yo creo que hoy, un poco para volver al presente, cuando se habla, bueno, no hay que alinearse ni con un bloque ni con el otro, ni detrás de los Estados Unidos ni detrás de la China, en teoría suena muy bien. Sería el ideal que todos los países, o la mayor parte, o los nuestros, América Latina, el Ecuador, decidieran: nosotros no pertenecemos a ninguno de los dos bloques. Pero en un mundo tan interconectado, tan mundializado, ahora sobre todo, ahora es inevitable. Los intereses, por ejemplo, de China en el Ecuador son demasiado fuertes. En el gobierno de Correa, China entró, nos dio préstamos enormes. El Ecuador quedó endeudadísimo. Estamos con unas enormes deudas con China. Le debemos gran parte de nuestro petróleo. Se va a pagar las deudas con China. Los Estados Unidos obviamente sienten que toda América Latina es de alguna manera parte de su zona de influencia. Y obviamente la posibilidad de un no alineamiento es prácticamente imposible. O sea, cuando se oye hablar de crear un nuevo movimiento no alineado, yo diría, sí, podemos crear un movimiento no alineado, pero seguramente ese nuevo movimiento no alineado va a ser tan alineado como fue el movimiento después de 1975 durante la Guerra Fría. Totalmente de acuerdo. En realidad tú has pintado la situación, cómo se presentó en ese momento, qué significó para quienes como países pensaban que había una salida, digamos, como para poder subsistir y salir adelante frente a contra este enfrentamiento bipolar que se dio. Claro. Entonces, ¿cómo vemos ahora? Te decía que frente a esta situación que, quiera que no, fue un antecedente de la humanidad que tenemos, ¿no? Claro. Sí, sobre todo porque pasó una cosa. En 1989, cuando colapsó el mundo socialista, cuando se comprobó que el sistema socialista, a pesar de todas sus buenas intenciones, no es un sistema eficiente, que en vez de generar equidad, lo que en realidad genera es pobreza.
Y claro, los países del mundo socialista, después de haber experimentado casi medio siglo de socialismo, pues lo que querían es salir en estampida del socialismo y se acercaron rápidamente al capitalismo. En 1989, inmediatamente a la caída del muro, primero los 3 países bálticos, Estonia, Letonia y Lituania, y después prácticamente todos los países que habían sido socialistas en la órbita de la Unión Soviética, Hungría, Polonia, Checoslovaquia, Hungría. Su apuro fundamental fue ingresar en la economía de mercado, entrar en la Unión Europea, incluso después en la OTAN, es decir, en el instrumento militar de los países occidentales capitalistas, de integrarse muy bien al bloque occidental de los Estados Unidos y de la Unión Europea. Y obviamente, pues, los Estados Unidos se convirtieron desde 1989 en la potencia mundial hegemónica. Toda la década de los 90 fue una década de un mundo unipolar, los Estados Unidos con el poder absoluto. Los Estados Unidos no supieron gestionar esa unipolaridad. En esos años se decía, retomando el principio de Hegel del fin de la historia, que lo habían, del que primero se apoderó el marxismo, diciendo el socialismo es el final de la historia, pues hubo quienes dijeron la democracia liberal es el final de la historia. Lo hizo, pues, el profesor Samuel Huntington dijo, ya no habrá enfrentamientos entre ideologías ni entre imperios, los choques futuros serán choques de civilizaciones. Después hubo el famoso libro del final de la historia, en que se decía igual, en efecto ha terminado la historia, de ahora en adelante ya no habrá cambios dramáticos, porque el mundo entero ha comprobado que la democracia liberal es la forma perfecta o la menos imperfecta como para vivir las sociedades, y por lo tanto no habrá ningún estremecimiento, ninguna revolución profunda. Pero los americanos no supieron o no pudieron gestionar esa unipolaridad, y cuando empezó el año 2000, ya con el presidente Vladimir Putin en Rusia, pues empezaron, el mundo pasó de esa unipolaridad a una multipolaridad caótica. Surgieron una serie de poderes menores, ya la China irrumpía, Rusia se volvió otra vez nacionalista, imperialista, agresiva, el mundo árabe se consolidó, se integró, se convirtió en un espacio de poder significativa, surgieron los BRICS, Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica, que quisieron ser también una especie de contrapoder. La Unión Europea decidió crear su propia fuerza ajena a la OTAN, o tener su propia autonomía dentro de la OTAN. Se crearon los 8 de Bucarest, los 8 países de Europa Oriental. Es decir, surgieron, la Unión Africana se consolidó, es decir, surgieron muchos poderes, muchos polos, pero fue una multipolaridad caótica. Ya no había ese libreto claro que era la bipolaridad de Estados Unidos, Unión Soviética, desde el 49 al 89. Tampoco hubo la unipolaridad con los Estados Unidos desde el 89 al 2000, sino fue una multipolaridad caótica. Y en esa multipolaridad caótica surgieron pequeñas guerras en todas partes. Las tensiones internacionales se volvieron más difíciles de manejar. Las Naciones Unidas, que desde 1945 habían tenido un papel protagónico muy significativo en las relaciones internacionales, por ejemplo, en 1947 resolvieron la partición de la Palestina, con lo cual permitieron el surgimiento del Estado de Israel como compensación al pueblo judío después del Holocausto. Pero las Naciones Unidas, con ese mundo multipolar, caótico, perdieron también protagonismo, se volvieron casi irrelevantes. La organización, los organismos dependientes, el Banco Mundial, la Organización Mundial de la Salud, la Organización Mundial del Trabajo, el Programa Mundial de Alimentos, la UNICEF, UNESCO, la FAO, todas ellas tienen un gran papel en el mundo, pero el foro central de las Naciones Unidas, aquel en el cual se iban a discutir los conflictos entre los países para procesarlos de manera civilizada y pacífica y no derivar en guerra, pues ese papel se fue difuminando, se fue perdiendo, y claro, el mundo se volvió más difícil de entender. Hay demasiados conflictos. Quizás el caso más evidente
y tú como conocedor del mundo árabe lo conoces muy bien, es el tema de Siria. Claro. En Siria empezó la guerra civil en el año 2011, estamos 12 años después, una guerra que continúa, y es una guerra en que están todos contra todos, incluso países aliados. Claro. Países que están, pertenecen a una organización y son aliados, aquí están enfrentados. Una guerra confusa en que están prácticamente todos los poderes internacionales y todos los intereses internacionales, porque, insisto en eso, el mundo ya no tiene un guión, hoy es un mundo multipolar, caótico, en que es difícil entender los conflictos internacionales, es difícil entender la lógica de esos conflictos y por lo tanto es difícil encontrarle soluciones. Tú lo has dicho, es un caos internacional, ¿no? Porque este panorama que nos presentas es aterrador realmente. La humanidad en la actualidad no sabe para dónde encaminarse y en qué sostenerse. Realmente, ¿qué se puede hacer? ¿Cómo se puede actuar? La bipolaridad fue en un momento, ahora como tú has planteado muy claramente, hay una infinidad de situaciones que engloban a todo el planeta, entonces no sabemos por dónde salir. Y en cada momento vemos que la situación es más caótica y más insolvable, ¿no? Claro. Y quizás el problema más acuciante hoy es el de Ucrania, ¿verdad? Porque parecía que Europa, por lo menos Europa, no iba a volver a tener guerras. Después de la guerra de los Balcanes, ¿no? Cuando se disolvió Yugoslavia, parecía que ahora sí las nuevas fronteras, los trazados de las fronteras que salió de la guerra de los Balcanes, con la partición, con la división de Yugoslavia, ya eran fronteras definidas, sí. Definidas. Cierto es. Y sin embargo, pues Rusia atacó en febrero del año pasado a Ucrania y quiso incorporar a su territorio. Fue una guerra muy extraña, ¿verdad? Una guerra muy extraña porque Rusia le sobra territorio, tiene 17.100.000 kilómetros cuadrados, es el país más grande del mundo, más extenso, es un país bicontinental, ocupa buena parte de Europa y buena parte del Asia, tiene salida pues al Pacífico con Vladivostok, al Mar Negro, es decir, no tenía ninguna necesidad de expansión territorial. Pero claro, el presidente Putin había consolidado su poder en Rusia a partir de enero del año 2000, sobre la base de resucitar un nacionalismo ruso muy militante, ¿no? Un orgullo de la Santa Madre Rusia muy combativo, en lo cual, como tú lo sabes perfectamente, Edwin, tuvo mucho que ver la falta de sensibilidad del mundo occidental con Rusia después de la caída del mundo socialista. Cuando terminó la Guerra Fría, cayó el muro de Berlín, Rusia perdió su imperio, se disolvió la Unión Soviética, los 15 países se volvieron independientes, Rusia se quedó sola, sus otros 14 aliados se fueron. Era el momento de integrar a Rusia a la comunidad de naciones. Totalmente. Era el momento de reconocerle al pueblo ruso como un pueblo sabio que se había librado del socialismo sin disparar un solo tiro, sin revoluciones, sin guerra civil, sin paredones, sin justicias revolucionarias, sin venganzas. No se supo aprovechar. Y ese momento había que incorporar a Rusia a la comunidad de naciones. ¿En qué forma pudo haber sido? ¿Qué mecanismo? Por ejemplo, el G7. El G7, el grupo de los 7 mayores países, pudo haber metido a Rusia como un G8. Y sin embargo, fíjate que la única reunión en que fue invitada a Rusia no le pusieron G8, le pusieron G7 más 1. Claro. Es decir, un error, los 7 saltaba más la vista. 1. Era evidente que no lo incorporaba. Claro, había antecedentes. Desde Rusia luego nunca había tenido en su historia un régimen democrático. En 1613 empezó la monarquía de la familia Romanov. Los zares fueron derrocados en 1917 por la Revolución Socialista de Octubre, y a partir de ahí Rusia fue gobernado también tiránicamente por los comisarios políticos del Partido Comunista, y por lo tanto nunca hubo un día de democracia. Entonces decían, ¿cómo podemos incorporar a la comunidad pacífica de naciones, democrática, a un país sin ningún antecedente democrático? Que no teníamos, claro. Y por eso lo miraron con desconfianza. Pero fue un error. Fue un error. Sí, y claro, cuando llegó Putin al poder 10 años después, en el año 10.000, se dedicó a
a resucitar el sí, nacionalismo. sí. Y ese nacionalismo se convirtió rápidamente en imperialismo y en expansionismo. Claro. Y por eso pues ocuparon Osetia del Sur, Abjasia, y finalmente la península de Crimea, la ciudad de Vladivostok, y finalmente pues se metieron ya en Ucrania pensando en reincorporar al imperio ruso. Es una guerra que ya lleva 15 meses, que ya lleva casi 500,000 de más víctimas, de un año, claro. Y que terrible, corre el riesgo de pérdidas. derivar en una guerra atómica. Y el sistema internacional, las Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad no puede llegar a nada. No puede llegar a nada. El Consejo de Seguridad no puede por el veto ruso. Claro. Hay 5 países que tienen veto, uno de ellos es Rusia. Y claro. también está China, que le va a no se ha aliado plenamente pero con le va Rusia. a apoyar, pues en ese momento le apoyará. Exacto, lógicamente. exacto. Entonces ahí no hay salida, frena, no se puede desempantanar ninguna solución. Y para Rusia retirarse de Ucrania, a pesar de sus derrotas militares, a pesar de sus fracasos, es muy complicado, porque el momento que Rusia se retire de Ucrania, el presidente Vladimir Putin está caído, claro. Porque habrá empezado una guerra sin destino, sin futuro, fracasada, con derrota. Cuando Rusia tiene toda una mitología histórica de un país orgulloso, vencible, Rusia se considera el gran ganador de la Segunda Guerra Mundial. Así es. Y yo creo que fue el gran ganador con los Estados Unidos y con todos los países aliados que participaron. La Gran Bretaña, por ejemplo, que nunca se rindió ante Hitler y los nazis. Pero que llegó a entrar en Alemania, en Berlín, entraron los rusos. Pues, y también los americanos, ¿no? Por el otro lado. Pero hubo un acuerdo entre Eisenhower y Zhukov para detener las tropas. Pero, claro, Rusia un poco deja en segundo plano el papel de los Estados Unidos en el final de la Segunda Guerra Mundial y ellos han vendido la idea a su pueblo de que quien derrotó al nazismo fue la Unión Soviética, ¿no? Entonces, claro, con ese orgullo patriótico exacerbado, no van a dejar, pues, claro. Salir de Ucrania con el rabo entre las patas sería muy difícil, impensable. Sí, impensable. Qué lamentable. Y ese es el riesgo de una guerra que continúa y que cualquier día se comete un error de cálculo, una imprudencia, un mal manejo de las armas y se puede llegar a una guerra global. Y de por medio la actitud del gobierno estadounidense, ¿no? También es importante tomar en cuenta cómo se está manejando ese aspecto, ¿no? Frente a todo el panorama, cómo se ha presentado. Claro. El gobierno actual, ¿no? Claro, yo creo que el gobierno del presidente Biden ha sido muy prudente en un sentido, ¿no? Sobre todo en un sentido, que se ha negado a entregar aviones. Porque claro, mientras haya tanques o cualquier tipo de armas defensivas, es posible exigirle a Ucrania que no avance y ataque en suelo ruso. Desde luego. Pero el momento en que el ejército ucraniano tuviera aviones, pedirle que no ataque posiciones rusas, siendo países fronterizas, después de que Ucrania ha sufrido una flagrante agresión rusa, sería imposible. Y entonces ahí sí la guerra podría generalizarse. Mi preocupación es el regreso al poder del presidente Trump. Para mí, si regresa Trump, el mundo puede caer en un caos absoluto. Porque Trump tiene esa idea de America First, del bastión América, y el momento que quiera que los Estados Unidos se desentiendan de la guerra de Ucrania, Rusia podrá expandirse muy significativamente. Claro, se ve así. Podrá avanzar, Ucrania será derrotado en pocos meses, el pueblo ucraniano será esclavizado, son 44 millones de seres humanos, serán esclavizados muy rápidamente. Rusia continuará, seguramente rápidamente entrará en Moldavia, entrará en Rumania, terrible. Es posible que entre otra vez en Bulgaria, claro. Y obviamente se tomaría Georgia, Armenia, Azerbaiyán. Y el señor Trump dirá guerras estúpidas, esa frase usa él, que es un hombre rudo, es un hombre que no entiende las sutilezas, las complejidades de la política internacional, sino que lo ve así como en grandes bloques. Y ahí sí, pues el conflicto podría extenderse, porque Europa Occidental tendría que reaccionar ante el avance ruso y ahí sí, pues no habría límites. Pero por otro lado también se dice pues que Trump tiene cierto acercamiento, entre comillas, digamos, con Putin. ¿Hasta qué punto podría ser beneficiosa la llegada al poder de Trump? Cero. El señor Trump tiene mucha cercanía con los déspotas. Mucha cercanía con los déspotas.
1950. Es un hombre que se entendió con Kim Jong-un, el tirano de Corea del Norte, se entendió con Vladimir Putin, tuvo una buena relación con Alexander Lukashenko. Es decir, a él le gusta el poder total, es un poco fascistoide o bastante fascistoide. Y yo creo que la fuerza de las democracias occidentales es ser democracias. Claro. El momento que dejan de serlo, pues se corre el riesgo de... Y claro, esa idea del bastión América, ese aislacionismo, que en los Estados Unidos ha tenido largas etapas, ¿no? Por ejemplo, Charles Lindbergh, después de haber cruzado el Atlántico y haberse convertido en un héroe nacional para los Estados Unidos, recorrió los Estados Unidos en víspera de la Segunda Guerra Mundial, exigiendo que los Estados Unidos no participen en la Segunda Guerra Mundial. Si no participaban los Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial, si los aislacionistas como Lindbergh o como Trump ganaban, los nazis se tomaban el mundo. Y hubieran destruido incluso los Estados Unidos. Entonces yo creo que las grandes potencias tienen una obligación, y parte de esa obligación es garantizar la libertad, la convivencia pacífica, la autodeterminación de los pueblos. Claro. Y en ese sentido me parece que mientras estén los demócratas del mundo puede estar tranquilo. El regreso de Trump podría ser gravísimo para la estabilidad y la paz mundiales. Gracias, mi querido Jorge. Mira, tú sabes más que nadie cómo es esto del tiempo en este sistema. Así que lamento enormemente tener que cortar cuando recién estábamos partiendo. Seguimos entonces. Mil gracias. Muchas gracias. Gracias. Mi querido, muy amable. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Diplomacia en Directo, un programa de enfoque y reflexión sobre la vida y el comportamiento internacional del Ecuador y la comunidad de naciones, con la conducción del embajador Edwin Johnson. Diplomacia en Directo.